Bueno, buenos días. La pregunta acá es si estamos preparados, ¿no?, para esta ola de tecnología, ¿no?, para esta inteligencia artificial en el mundo del trabajo, ¿no? Creo que esa es la pregunta del millón y que ha surgido recién aquí justamente en el debate. Y esto, yo vengo de Argentina, del sindicato de la bancaria, y también es una preocupación allí, ¿no?, en nuestro sindicato. Y por supuesto también, al igual que ustedes, bueno, mi sindicato forma parte también de este sindicato internacional, este sindicato global de UNI. Y como UNI también se preocupa mucho por justamente las cuestiones que pasan en el mundo del trabajo y que acontecen a los sindicatos, lo que ha realizado es una recopilación de qué es lo que está pasando en materia de tecnología en la región, ¿no? Entonces, justamente el tema de hoy es ver un poco, socializar qué está pasando en la región en cuanto a la transformación tecnológica. Y lo que hizo en ese caso UNI fue crear un observatorio, que los invito a que lo puedan revisar porque hay mucha información allí, que es www.uniamericafinanzas.com, en el cual hay mucha información con respecto al tema de tecnología. Lo que hizo básicamente es recopilar, sistematizar la información de lo que estaba pasando en distintos países, en distintos sindicatos, ¿no? Y se ha planteado algunos ejes. Esto se ha hecho por los sindicatos y para los sindicatos, teniendo en cuenta que, como surgió aquí en el debate, estamos en una transformación del sistema capitalista y a nosotros nos toca una etapa muy difícil que es ese proceso de transición, donde se están juntando varias generaciones, ¿no? Estamos pasando de un capitalismo neoliberal a un capitalismo de plataformas o más que nada de inteligencia artificial. Pasamos a la siguiente. Y acá, un poco para revisar, estos son algunos de los ejes, pero primeramente me quiero remitir, hay un autor que siempre es bueno, que ha escrito mucho sobre el mundo del trabajo y es muy importante que los sindicalistas también revisemos un poco cuál es esta bibliografía de gente que ha escrito mucho sobre las cuestiones sindicales, que se llama Robert Castell. Y Robert Castell lo que hizo es analizar las transformaciones que se dieron en el mundo capitalista, más que nada en esta economía de mercado y en este capitalismo neoliberal, las transformaciones que trajo justamente al mundo del trabajo. Y decía que la sociedad salarial, es decir, que no salió de la nada, ¿no? La sociedad salarial fue una cuestión, unas luchas que se dieron justamente de las organizaciones sindicales y que están en crisis. Y lo que planteó también es que el mundo atraviesa 4 revoluciones que tenemos que, digamos, para ver de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que remitirnos un poco a la historia. La primera revolución industrial, tenemos que hablar de los cambios, ¿no?, de los cambios que se dieron justamente en los procesos productivos. La segunda revolución industrial ya incorpora lo que es la cadena de montaje. Todos recordaremos ese proceso de producción que se dio sobre todo en las fábricas, ¿no?, en el Fordismo, que digamos, la cadena de montaje, que se aumentaba la velocidad de la cadena de montaje y se aumentaba la productividad, ¿no? Se producía más. La tercera revolución, estamos hablando ya de la informática y las telecomunicaciones. Acá es donde empieza justamente el tema de hoy, acá serían como las bases. Y la cuarta es la que estamos atravesando, la de Big Data y de inteligencia artificial. Y lo que dice este autor, Castell, que los problemas que nosotros tenemos actualmente, que surgieron aquí en el debate, ¿no?, en el mundo del trabajo, se dieron a partir de la tercera revolución industrial, a partir de la informática y de las telecomunicaciones. Y lo que hace la inteligencia artificial, bueno, es dar un paso más, ¿no? Pasamos a la siguiente. Brevemente, algunos puntos para tener en cuenta de dónde viene el tema de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que muchos decimos, bueno, es una herramienta. Ahora, los seres humanos hemos usado herramientas históricamente, ¿no? Pero tenemos que ver de dónde surge. Y acá nos tenemos que remitir a la década del 70, que ustedes recordarán que en ese momento hubo una gran crisis, que fue la crisis del petróleo, que lo que sucedió que los países que exportaban petróleo, la OPEP, bueno, aumentaron significativamente el precio del barril. Entonces lo que generó esto es un aumento y una escasez, un aumento significativo del combustible que impactaba directamente en la producción, en el sistema capitalista, y lo que generó justamente es escasez, ¿no? La escasez de combustible, y que, por ejemplo, lo vivió mucho Estados Unidos. Y en ese momento acá también surgió el tema del teletrabajo. El teletrabajo no es una novedad, no es de este siglo, no se dio solamente con la pandemia, sino que ya se hablaba en ese momento. Hubo nada menos que un ingeniero de la NASA en la década del 70, dado esta crisis del petróleo,
escribió, digamos, un ensayo en el cual decía que había una vinculación, ¿no?, entre las telecomunicaciones y el transporte. Entonces, lo que había que generar es que si 1 de cada 7 trabajadores se quedaba en su casa, bueno, iban a tener que importar menos combustible. Entonces, buscaba la solución a través del teletrabajo ya en ese momento. Lo que se da en la crisis del 70, bueno, es una gran crisis de esto que hablábamos recién, de la sociedad salarial, ¿no? Porque no podemos dejar de lado ya en ese caso lo que fue la década de los 80, que todos lo vivimos en la región, ¿no? Esa antesala de esas políticas neoliberales, un personaje como, dos personajes como Reagan y Thatcher, ¿no?, que sentaron las bases, que también surgió en el debate aquí con respecto al tema del consenso de Washington, y atacaron fuertemente a las organizaciones sindicales. Hay una fragmentación, justamente una crisis de la sociedad salarial. Después, con la caída del muro de Berlín, lo que hicieron es, bueno, y recordemos Fukuyama, que decía el fin de las ideologías, que había una sola forma de ver el mundo, que era a través del neoliberalismo y que iba a resolver todos nuestros problemas. Años después nos dimos cuenta que eso no era así, que la teoría del derrame era una mentira y que no, las cuestiones o las políticas neoliberales no iban a resolver nuestros problemas en general, y mucho menos los problemas particulares de los trabajadores. Se dio ahí, en pleno auge de la globalización, un avance del proceso tecnológico y de las comunicaciones y de las telecomunicaciones. Y ahí nos remitimos a lo que fue la expansión de Internet, ¿no? El boom de las .com, que es la base justamente del capitalismo de plataforma, es la base de este capitalismo digital que nosotros nos toca en este momento atravesar. Y después se da en el 2008, este es un punto de quiebre en la cuestión de inversiones en tecnología, que tiene que ver con la crisis de las hipotecas, ¿no?, de Lehman Brothers. Recordarán lo que fue esa gran crisis del capitalismo. Bueno, lo que sucedió ahí es que se bajó la tasa de interés, y nosotros que estamos en el sector bancario sabemos que cuando se baja la tasa de interés lo que se busca es un aumento de la inversión. Bueno, ahí las inversiones fueron fuertemente una inversión muy significativa en las cuestiones de tecnología, ¿no? Y ahí lo que tenemos ya, estamos hablando de lo que es el capitalismo de plataformas, el capitalismo de inteligencia artificial, donde se le da importancia, el poder pasa por la importancia en los datos. Y ahí recordaremos lo que sucedió con una empresa de Londres, que fue Cambridge Analytica, que lo que hizo a través de, digamos, lo que hacía era recabar información, hacer unos análisis para marcas y para partidos políticos. Y lo que hizo a través de una encuesta que parecía muy inofensiva, que era un test de personalidad, lo que hicieron es acceder a la base de datos nada menos de 50 millones de personas, ¿no?, a través de lo que serían las redes sociales, y accedieron, por supuesto, a las preferencias, a los me gusta y a toda digamos, la red de contactos. Esto, digamos, esa apropiación que hicieron, ese robo de esos 50 millones de datos de usuarios, lo que hicieron es utilizarlo para campañas políticas, ¿no?, para una tendencia, es decir, para modificar las preferencias electorales de una cantidad de usuarios muy significativas, ¿no?, que incluso se dio en la región, también en Argentina, o mirando el norte de nuestro continente, se utilizó para eso. Entonces, a nosotros ahí como trabajadores se nos prende una alerta, ¿no?, un llamado de atención, porque nos hace pensar y advertimos que lo que sucede es que los datos se pueden manipular, se pueden robar, se pueden vender, e incluso esos datos, esa información que nosotros le damos a la red, ¿no?, esa parte que todos usamos redes sociales, lo que sucede es, bueno, que se pueden usar en contra nuestra, ¿no? ¿A través de qué? Por ejemplo, de fake news, y a través de, bueno, poder posicionar a ciertos candidatos con ciertos proyectos políticos que después impactan de una manera negativa en el mundo del trabajo. Porque hay que tener en cuenta, por lo menos siempre lo decimos desde Argentina, que hay una vinculación muy directa entre lo que es el poder político, es decir, las decisiones que toma la política en general, con lo que sucede en el ámbito de las relaciones laborales en lo cotidiano, en los puestos concretos, digamos, en los puestos cotidianos que tenemos, lo que sufren nuestros compañeros y compañeras. Una de las cosas, como le decía, que el observatorio de UNI, este observatorio de tecnología, sistematizó, bueno, en algunos puntos centrales, ¿no?, que queremos aportar hoy
justamente para el debate en esta asamblea, que tiene que ver con cuáles son las tendencias del cambio que se han identificado justamente en la región, los desafíos que tenemos los sindicatos, las estrategias, ¿no? Porque ante nuevos escenarios lo que nos tenemos que plantear son nuevas estrategias, ¿no? Porque tenemos los mismos problemas de siempre, pero agravados, ¿no? Por estas nuevas modalidades. Y después la agenda sindical, ¿no? Que entendemos que, ahora lo vamos a ver, pero tiene que haber una agenda local y una agenda a nivel internacional. ¿Bajamos? En cuanto al primero, las tendencias del cambio, una de las cosas que está sucediendo, que vemos en la región, que tiene que ver a los sistemas de información, ¿no? Lo que se hace es decir, la organización y la gestión de información interna que se da justamente en los bancos se modifica, ¿no? A través de los sistemas. Y justamente lo que busca es mejorar la toma de decisiones, ¿no? Y la eficiencia. Recordemos en este punto que el uso de inteligencia artificial es más que una herramienta para los empleadores, porque les permite tomar a los bancos decisiones en tiempo real. Un ejemplo que hemos visto, el directorio. Se tiene que reunir y cada uno está en un área distinta y se le pedirá un informe a cada uno, o históricamente era lo que se hacía, ¿no? Esas reuniones de directorio. Y, digamos, después se tendría que hacer otra reunión porque deberían cada uno traer los informes. Había un tiempo determinado para el proceso de esa información. Hoy se puede hacer muy rápidamente porque hay una vinculación directa entre los datos que puede procesar la inteligencia artificial, que tiene una autonomía en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, funciona con gran volumen de datos. Se puede brindar toda la información que tienen los bancos en distintos archivos digitalizados y se le puede pedir un informe determinado en tiempo real. Lo que hace es que se puedan tomar decisiones en tiempo real. Esto, digamos, cambia el negocio. Esto, digamos, la inteligencia artificial cambia el negocio de los bancos, que aquí también se mencionó. Una de las cosas que vimos en esta evolución tiene que ver la robotización, ¿no? La automatización de las tareas, por ejemplo, mediante los robots o los cajeros automáticos, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas estas tecnologías digitales forman parte, ¿no? De este ecosistema, digamos, tecnológico. El tema es que la inteligencia artificial lo que genera es que no tiene límites. Por ejemplo, en el caso de los cajeros automáticos, bueno, pueden tener un límite. Puede ser que, no sé, que el cajero hable, que reconozca la voz, que, digamos, tenga alguna función más, pero no tiene el proceso del aprendizaje de manera autónoma, que sí lo tiene la inteligencia artificial. Por eso es que hoy ya estamos hablando de capitalismo de inteligencia artificial y que es la proyección. Y la inversión está puesta fuertemente ahí. Después el tema del enfoque, cómo fue cambiando también en todos nuestros países y en la región, que tiene que ver con respecto al tema de las plataformas que están centradas en la demanda. Lo que quieren las demandas es ir sin, digamos, el enfoque puesto en el consumidor, ¿no? Y no en el producto, es decir, qué es lo que están queriendo los usuarios. Y como decíamos, el tema del uso en la evolución de la inteligencia artificial, que son el uso de los algoritmos, que ahora vamos a ver cómo se usan los algoritmos en los lugares de trabajo. Y esto, por ejemplo, de la identificación biométrica, ¿no? Cuántos que tenemos con el celular que directamente podemos abrir una cuenta y, bueno, directamente con el teléfono nos reconocen los datos biométricos, ¿no? Antes parecía impensado. Pasamos a la otra. La evolución, bueno, digamos, en el mismo sentido, ¿no? La automatización de robots, las tareas repetitivas, que esto también ahora vamos a ver cuáles son los puestos que pueden ser reemplazados, ¿no? O que tiene que ver justamente con el análisis de datos o más vinculados a las cuestiones administrativas. Los medios de pagos digitales que cada vez se multiplican más, ¿no? Las billeteras virtuales que lo que hacen justamente es facilitar las transacciones. Cada vez la gente va menos a las sucursales y eso nos atraviesa, esto se ha sistematizado a través de este observatorio, que es lo que nos pasa en toda la región. Los asesores financieros remotos. Acá hay una inversión muy fuerte por parte de los bancos, porque se están usando en mayor o menor medida, ¿no? Depende de los bancos, pero esa es la tendencia de lo que son los asesores financieros o los chatbots. En un principio bastante engorroso. Ahora, el tema es que se está perfeccionando tanto este tipo de inteligencias que ya pueden procesar el lenguaje natural. Entonces la persona parece que está hablando con un oficial de cuentas y en realidad está hablando, digamos, detrás hay un algoritmo. Y en este caso
está disponible las 24 horas, 24/7. Hay que tener en cuenta qué sucede con los trabajadores que asesoran en la cuestión de finanzas en las sucursales. Si hay un límite que tenemos por ser seres humanos, ¿no? Bueno, los bancos están fuertemente invirtiendo en este tipo de tecnología, este tipo de algoritmos, que los asesores financieros son remotos, y la verdad que es impresionante la forma en que pueden procesar. Parece que están hablando con una persona, incluso también pueden ponerles el acento, pueden ponerles de qué país, digamos, una entonación determinada. En el caso, por ejemplo, de Argentina, pueden poner la entonación de alguna provincia, algún acento en particular, ¿no? Pasamos. El tema de, anteriormente lo que hablábamos nosotros era solamente del sistema bancario, ¿no? Las sucursales tradicionales, a lo sumo el tema de, por ejemplo, los call centers, ¿no? Pero hay una tendencia, hay un ecosistema del sistema financiero, que hay una diversificación. Acá también se mencionó, bueno, lo que sucede en todos nuestros países. No solamente está el sistema bancario tradicional, sino que aparecen otros, ¿no? Como por ejemplo los bancos digitales, como aparecen las fintech. Y otro de los temas es que, vinculado a la autogestión, como ya lo mencionamos, los clientes no tienen que ir a la sucursal, sino que tienen un montón, un ecosistema, una cantidad de medios alternativos en el cual pueden hacer sus transacciones, a través del teléfono, a través de la computadora, a través de hacer una transferencia, a través de un QR, del pago de billetera virtual. Llegan a su casa y necesitan un asesoramiento en finanzas, pueden tener disponible un algoritmo que 24/7 los asesora particularmente en función del perfil. Y ahí voy al tema de la clusterización, que esto es un tema muy importante. Esto está vinculado a los nichos. ¿Qué es lo que hacen? Diferencia, es decir, esto lo pueden procesar. ¿Es algo que podría hacer un humano? Sí, pero le llevaría más tiempo. Entonces utilizan, a través de la inteligencia artificial, lo que hacen es, en función del perfil, de los gustos, de las preferencias, de las transacciones que hagan, de las compras, etcétera, etcétera, lo que hacen es generar nichos, que serían los clúster que le dicen, o clúster. Son los nichos de consumo, y en función de eso poder, a través, por ejemplo, de los asesores remotos, poder ofrecerles determinados productos. Esto ya se está implementando. Hay bancos que lo implementan más que otros, pero esto vino para quedarse, y esta es la proyección. Quizás hay bancos que todavía este sistema no lo tienen, pero en función, digamos, la banca va para este lado. ¿Todo en función de qué? En función de tener un mayor consumo, ¿no? Todo está vinculado a esto, y a aumentar la productividad, y aumentar justamente la eficiencia. Y acá me quiero meter con un tema que tiene que ver con los algoritmos, la gestión algorítmica en los lugares de trabajo. Y esto, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión algorítmica en los puestos de trabajo? Bueno, nada menos de las herramientas digitales que utilizan los empleadores para aumentar la productividad dentro de cada banco. Es decir, digamos, hay que tener en cuenta que muchas veces ese aumento muy significativo que buscan de la productividad es en detrimento de la integridad psicofísica de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Eso lo vemos todos los días. Pasamos. Y acá quería traerles algunos usos de esta gestión algorítmica en los lugares de trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que esto, como decía, el aumento de la productividad, acá una alerta que entendemos nosotros que hay que tener en cuenta en función de la productividad, porque esta productividad, cuando hablamos de productividad, aumento significativo de la producción, de la ganancia, con una disminución muy importante en los costos medios de producción. Y los bancos toman a los salarios como un costo, ¿no? Entonces hay una relación directa entre la productividad y los salarios, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta cuál es la visión que tiene el empleador, porque el empleador está viendo a esa productividad, que ahora lo vamos a ver, que utiliza muchos, digamos, optimiza a través de utilizar estos algoritmos, que, digamos, le carga la responsabilidad al trabajador de la productividad y no al puesto de trabajo, como debería ser. Tres usos de gestión algorítmica que tienen que ver los algoritmos de contratación. Estos son los más básicos, los más comunes, que bueno, ya directamente
utilizan los algoritmos ya no reciben los currículums, sino que lo que hacen es una preselección, por ejemplo, a través de algoritmos, o también los utilizan para crear los anuncios, para ponerlos en línea, para seleccionar currículum de acuerdo a los perfiles. También en algunos casos hay algoritmos que hacen una preselección, ¿no? O tienen algún chatbot que guía a los posibles postulantes para para cubrir, digamos, un puesto de trabajo determinado. Hay que tener en cuenta que acá el tema es que, por supuesto que buscan esa eficiencia, pero hay que ver que los algoritmos pueden tener un sesgo. Ya ha pasado, es decir, depende quién hace el algoritmo. ¿Lo hace, en este caso, el empleador, lo hace el banco o lo compra, lo contrata? Y si lo contrata, ¿a quién le contrata ese algoritmo? ¿Cuáles son las fuentes que utilizaron? Es decir, ¿tienen un sesgo? ¿Tienen una cuestión que se ha dado en algún momento que depende cuál es la información que le pusieron, solamente tomaban hombres, sino mujeres? Bueno, puede tener un sesgo. Hay que ver, es decir, el algoritmo debería poder ser revisado, ¿no?, por parte de los sindicatos. Los algoritmos de decisión en los lugares de trabajo, este tipo de algoritmos lo que hemos visto que son los más utilizados y se utilizan más que nada como puede ser un soporte para, más que nada para las jefaturas, ¿no?, para lo que le llaman los líderes, los jefes, los gerentes. Y lo que buscan justamente es la optimización, ¿no?, la optimización de los tiempos muertos. Recordarán que, bueno, anteriormente hablábamos de el taylorismo, ¿no? El taylorismo lo que hizo en el sistema capitalista, ¿qué fue? La incorporación del cronómetro. Cronometrar cuánto tardaba un trabajador en hacer una determinada tarea, esa división de tareas, ¿no? Bueno, lo que hace esto es justamente optimizar esta eliminación de tiempos por decir, es un control mucho mayor, teniendo en cuenta que esta administración, ¿no?, ya recordemos que en 1911 ya Taylor escribió los principios de la administración científica, ¿no?, estudió el mundo del trabajo, esto que le digo, la división de las tareas, y lo que decía, bueno, que esto era científico, era, bueno, además alienante, ¿no? Ahí un punto, ¿no?, la alienación entendida como la pérdida de un sentimiento por la propia identidad. Bueno, acá tenemos una nueva incorporación a través del algoritmo que lo que hace justamente es facilitar esta tarea para el empleador. Y por último, vinculados a la gestión de rendimiento. Acá la cuestión es la vigilancia hacia los trabajadores. Este tipo de algoritmos lo que hace es tener una vigilancia mayor y un control mucho mayor sobre los cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, si están conectados al sistema, cuánto tiempo están conectados, si lo están utilizando, si están en redes sociales. Hay algoritmos que pueden ver los correos electrónicos, esto está pasando, es decir, por supuesto no es que leen todos los correos electrónicos, sino que buscan palabras clave, ¿no? Si hay algún trabajador, por ejemplo, que, no sé, que está o hablando con el sindicato, por ejemplo, o quiere organizar alguna cuestión, ¿no?, se está dando alguna información en términos sindicales que puede ser valioso. Por ejemplo, es una de las cuestiones que también se utilizan y se detectan. El tema ahí es cuál es el grado de vigilancia que nosotros estamos dispuestos a tolerar, ¿no? ¿Cuál es el límite? Acá hay un punto, los empleadores, los bancos en este caso, nosotros sabemos que tienen la facultad de organización y dirección, en este caso de los bancos, de sus empresas, del negocio. Nosotros somos parte de eso. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto se va a estar vigilando a un trabajador? Bueno, esto tenemos que verlo y además hay algo que es todavía más nefasto que hemos corroborado, que tiene que ver, bueno, hay algoritmos que en esta cuestión de la gestión por rendimiento evalúan a los trabajadores, ya no lo evalúa un humano, un jefe. Incluso ya nos pasa, muchas veces vamos a comer a algún lugar o tenemos que validar, es decir, cómo nos atendieron, ¿no? O llamamos a algún lugar para hacer un reclamo, después colgamos y nos dicen, bueno, conteste una breve encuesta. Ya directamente ni siquiera nos evalúa en ese caso el empleador, sino que nos evalúan los clientes, ¿no? Bueno, ¿cuál es el límite? Y en función de esto, de la gestión por rendimiento, lo que hacen muchas veces es responsabilizar al trabajador que no llegó a determinado objetivo y directamente la decisión de una desvinculación ya ni siquiera pasa por un jefe, sino que pasa por un algoritmo, ¿no? Y en este caso ahí volvemos al tema del inicio de la productividad. Los bancos en este caso están entendiendo que la productividad es una responsabilidad
del trabajador y no del puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología desplaza al trabajador. Esto es muy importante, parece algo que es muy chiquito y parece una pavada, pero realmente es central. Lo contrario sería, si nosotros tenemos una visión más heterodoxa, bueno, ¿y cómo vemos los sindicatos? La responsabilidad de la productividad es de los empleadores, es de los bancos, no pueden escindirse de esa responsabilidad. Y en ese caso quiere decir que la incorporación de tecnología, que nosotros no le tenemos miedo a la incorporación de tecnología, el tema es el uso, ¿no? Y quién controla esa tecnología, esto es lo central. Sino que esa incorporación de tecnología en esta mirada, lo que va a hacer, digamos, formaría parte de lo que sería el proceso productivo, ¿no? Y en ese caso no reemplazaría al trabajador, sino de lo que estamos hablando justamente de la reconversión de los puestos de trabajo, y ahí después lo vamos a atar a la negociación colectiva. Esto lo entendemos como central, pero este tipo de algoritmos en los lugares de trabajo que se están utilizando habitualmente en mayor o menor medida en la región apunta en este sentido, ¿no? Pasamos. Los desafíos que, otro de los ejes que hizo pie el observatorio tiene que ver a los desafíos en la era sindical, ¿no? Vemos que lo que se da, vamos en el mismo sentido que venimos hablando, la organización del trabajo y el empleo, ¿no? En cuanto a la organización del trabajo, bueno, lo vemos, ¿no? Los cambios que se dan en la automatización de las tareas, vemos cómo se disminuye también personal, la flexibilización laboral, ¿no? Cómo se centran las decisiones y las nuevas competencias laborales que se están pidiendo, ¿no? Acá está claro que, sobre todo, el uso de la inteligencia artificial, lo que está sucediendo que, bueno, si nosotros no podemos hablar de reconversión de puestos de trabajo, vamos a estar en serias dificultades, porque tenemos muchos trabajadores que, bueno, que, digamos, podrían aprender este uso de herramientas que hoy se están, cada vez son más masivas. Y con respecto a los cambios del empleo, vemos que, bueno, hay una desprotección laboral mucho mayor y hay unas brechas. Una de las cuestiones que trae el tema de la tecnología, bueno, amplía las brechas de género, que también surgió aquí, y las brechas digitales, ¿no? Pasamos. Y acá hay que tener en cuenta una de las cosas que no quiero dejar de hablar, que tiene que ver que hay puestos de trabajo que son más fáciles de digitalizar por una cuestión de la tarea que realizan. Una tarea, por ejemplo, alguien que trabaja en tarea administrativa o que trabaja en un call center o que hace cierto análisis de datos o de fraude, por ejemplo. Bueno, ¿es algo que puede hacer un humano? Sí, pero este tipo de tecnología lo que hace es el procesamiento es más rápido, es en línea, es inmediato. Entonces, esos puestos pueden ser fácilmente automatizados, no así otros, pero esos puestos sí. En cuanto al otro eje que tiene que ver con las estrategias sindicales, una de las cuestiones centrales es el diálogo social, es decir, acá es el punto clave, es la negociación colectiva. Nosotros, para poder abordar el impacto de la digitalización del uso de esta inteligencia artificial, es a través de la negociación colectiva, es una herramienta que tenemos los sindicatos en la región. Y acá nos tenemos que remitir a dos convenios, que es el convenio 87 de libertad sindical y el convenio 98 de negociación colectiva, que son la base justamente para este diálogo social, y esto está vigente, ¿no? Porque nuestro gran desafío de los sindicatos, es decir, tenemos instituciones que son del siglo pasado y tenemos el uso ahora de esta mutación del capitalismo de inteligencia artificial, y tenemos que convivir y cómo utilizamos estas herramientas y la adaptamos. Eso es lo que nosotros entendemos que tenemos que pensar. Después, con respecto, una de las estrategias a tener en cuenta es que al usar este tipo de algoritmos, lo habíamos mencionado, la cuestión de la transparencia. Entendemos que tiene que ser, digamos, el problema no es que usen este tipo de inteligencia, el tipo de algoritmo, como hablábamos en los lugares de trabajo, el tema es quién lo contrata, lo hacen o no lo hacen, cuáles son las fuentes, tienen sesgo, es decir, lo que podría ser es que tendríamos que ser parte de ese proceso, ¿no? Democratizar el algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Ser parte de la toma de decisiones a través de la negociación colectiva, poder formar parte. Si lo va a contratar, ¿a quién lo va a contratar? Podemos auditarlo, es decir, no es que lo que dice el algoritmo no se puede refutar, no, poder ser parte. Y ahora después les voy a traer un ejemplo que se realizó de manera exitosa en Argentina en referencia a esto. Y en Brasil, en 2 puntos.
Con respecto al tema, bueno, la transparencia y la privacidad, la privacidad con respecto al tema de los datos, ¿no? Esto, ¿cuál es el grado de vigilancia que estamos nosotros dispuestos a tolerar? ¿No? Eso es materia de negociación de los sindicatos. La reconversión y recalificación, bueno, lo entendemos como esencial, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos varias generaciones. Entonces, bueno, las generaciones que no usan la inteligencia artificial y que hoy se está demandando este tipo de uso, bueno, defender el puesto de trabajo o el empleo más allá del puesto de trabajo. Nosotros entendemos que el puesto puede cambiar, pero lo que hay que garantizar es la fuente de empleo. Y para eso es importante poder discutir la reconversión de los puestos de trabajo. Nosotros, nuestra defensa es la defensa del trabajo, ¿no? La justicia social y la defensa de los puestos de trabajo. Y nuestra herramienta es la negociación. Y después el tema de la organización y acción sociopolítica, bueno, entendemos que hay que fortalecer los sindicatos, hay que fortalecer las políticas organizativas. Y para eso tenemos que también tener una acción sociopolítica, ¿no? Tenemos que tener también una agenda de cara a las cuestiones, por ejemplo, que suceden en la sociedad, ¿no? Si nosotros podemos incidir, y deberíamos incidir, tenemos la obligación de poder incidir en la agenda pública. ¿Cuáles son los grandes temas nacionales? Bueno, los gobiernos también tienen que tratar el tema de las tecnologías y la inteligencia artificial porque hay un montón de baches y de cuestiones que no están normadas, ¿no? Y tenemos que avanzar en eso. Pasamos a la otra. La agenda sindical en la era digital. Creo que no sé si es el último. Bueno, uno que lo había mencionado, que es la defensa del empleo por encima del puesto de trabajo, entendiendo que el puesto de trabajo, si nosotros vemos que en los bancos, y UNI a través de este observatorio lo ha podido sistematizar, que lo que está pasando, se están modificando los procesos organizativos adentro de los bancos, ¿no? Entonces, lo que, digamos, si hay puestos de trabajo que están desapareciendo y van a desaparecer y van a generarse nuevos, bueno, nosotros tenemos que poder incidir, ¿no?, en esto de defender la fuente de empleo más allá del puesto de trabajo que vaya a tener un trabajador. La reducción de la jornada es otro de los puntos también que es clave, que se está discutiendo en la región, no porque el derecho laboral genere empleo, ¿no? Nosotros sabemos que eso está vinculado al proceso productivo y está vinculado al modelo económico. Pero bueno, para tener una distribución mejor, si se quiere, del empleo que está y un equilibrio, digamos, con ese espíritu, el equilibrio entre la cuestión laboral y la vida personal de cada trabajador y trabajadora. La regulación tecnológica, esto, ¿no? Que sabemos que lo que se está haciendo es precarizar el trabajo, se está dando en toda la región. Tenemos un aumento muy significativo del trabajo por plataforma, del trabajo que es informal, y está pasando el fenómeno que el empleo registrado está pasando a ser la excepción, ¿no? Entonces, atento con esto, por eso es muy importante la cuestión. Si los derechos nosotros los defendemos, pero, digamos, se conquistan, se defienden, pero también atento a qué está pasando en términos económicos y qué está pasando con la política, ¿no? Porque, digamos, hay una tendencia ahí en función de las decisiones que se vayan tomando, bueno, el capital decide y con todas estas herramientas puede decidir mucho más rápido y tenemos una fragmentación mayor. Y la acción sociopolítica, una obligación, entendemos, de los sindicatos es, bueno, justamente promover los debates nacionales, ¿no? Los grandes temas nacionales en la arena pública, ¿no? Patear las puertas donde se requiere, ¿no? Por ejemplo, en las políticas y digamos, los funcionarios y también en la sociedad civil. ¿Hay otra más? Sí, esta es la última. Con respecto al tema de, entendemos nosotros como, digamos, esto entendemos que tiene que ser la idea fuerza, ¿no? Y esto está plasmado en la sistematización que hizo el observatorio. Lo principal para poder afrontar estos temas es la negociación colectiva. Y acá quiero traerles un ejemplo que se dio, por ejemplo, que pasó en Argentina. Nosotros tenemos, la bancaria es un sindicato a nivel nacional, representamos a todos los trabajadores, tanto de los bancos públicos como de los bancos privados, y en cada banco están los delegados y lo que llamamos la
comisión gremial interna. Hay un banco que se llama el Banco Superville, que fue, digamos, como que tomó la iniciativa en este sentido, en función de estos temas, y que firmaron allá por el año 2018 un acta de compromiso con el banco. ¿En función de qué? Viendo de lo que estaba pasando, el uso que estaba haciendo ese banco de la tecnología, cómo estaba impactando y estaba cambiando justamente la organización del trabajo y cómo estaba afectando e impactando los puestos de trabajo. En esa acta de compromiso, en un inicio, por supuesto ahí también acompañó el sindicato, esto lo terminaron firmando en sede de ministerio, pero esa acta de compromiso básicamente decía algunos puntos vinculados a la negociación colectiva, el compromiso de generar una comisión con iguales partes, comisión de tecnología, con iguales partes, iguales integrantes, tanto de la patronal, en este caso del banco, como de la parte sindical. Justamente para ir evaluando qué estaba pasando internamente con respecto a la tecnología y la implementación que quería hacer el banco en este sentido y en este uso de algoritmos. Otra de las cosas es que un puesto muy afectado por esto eran los cajeros. Entonces, en el acta de compromiso quedó plasmado que iban a tener que reubicar a esos trabajadores, que no se dé el despido. Por otro lado, también vinculado, que lo hablamos, la reconversión de los puestos de trabajo, era necesario planes de capacitación. Entonces hubo ahí, a través del instrumento de la negociación colectiva, lo que pudieron hacer es que el banco dijera, bueno, vamos a evaluar cuál es el nivel de capacitación, qué es lo que necesitamos capacitar o cuáles son las habilidades que nosotros requerimos para determinados puestos y ver cuál iba a ser el plan, una propuesta de plan de capacitación en conjunto con los delegados integrantes de esa comisión. Es decir, proteger el trabajo más allá del puesto, ¿no? Y que no surgieran despidos. Ahora, esto fue en el 2018. Después, en el 2022, como hay una dinámica, y acá también surgió que esto es tan rápido, los cambios, que ya no podemos proyectar ni a 5 ni a 10 años, sino que esto se acorta. ¿Qué quiso el banco en ese momento? Cambiar el negocio, quería un nuevo plan de negocios. Esto que hablábamos a través de los algoritmos, cambia el negocio, la forma en que toma las decisiones, y eso lo cambia todo. ¿Pasa solo en el sector bancario? No, pasa en cada sector, pasa en la educación, es decir, esto es el tema central que está pasando en cada sector de la sociedad civil. Al querer cambiar el plan de negocios, ¿en función de qué decía? Bueno, mis clientes tienen otras necesidades. ¿En función de qué? Lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo miraban los algoritmos la demanda. En función de la demanda es que tengo que satisfacer esta necesidad. Entonces necesitaba que crear un puesto determinado, que era distinto de lo que estaba pactado por convenio colectivo, y que lo que iba a facilitar es que, bueno, los clientes no iban a tener que ir a la sucursal, trámites engorrosos que anteriormente tenía que hacer en sucursal, bueno, iba a haber como una modalidad mixta y crear un puesto determinado, que le llamaron hub virtual. Bueno, esto fue consultado, surgió en la mesa de negociación y lo que hicieron, en ese caso se implementó, había una prueba piloto con un universo determinado de trabajadores, que era optativo, el sindicato se metió en que, bueno, el horario era diferente, entonces tenían que garantizar la cantidad de horas que estaban trabajando, que no fuera en contra de los derechos que tenían y que si no querían hacerlo más, querían dejar la prueba, que directamente pudieran optar, ¿no? Esto fue materia de negociación. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿fue fácil? No fue sencillo, pero digamos, el punto central que queremos traerle es que a través del instrumento que ya tenemos, la negociación colectiva, lo que pudieron utilizar estos delegados, una iniciativa, digamos, de manera inteligente instalar el tema, ¿no? Y lograr que se dé la comisión. Después tenemos el tema del funcionamiento y ver cómo se ponen de acuerdo. Bueno, una vez que esto se implementó, este nuevo plan que querían, una de las cuestiones era que no podían, se tenía que cuidar, que acá me detengo, digamos, que se lo había puesto en una de las filminas, cuidar el trabajo más allá, cuidar el empleo más allá del puesto de trabajo, ¿no? Que no se dé ningún despido de los trabajadores. En todo caso, hablar de la reconversión laboral. Bueno, esto fue firmado también en el 2022 con el sindicato y ese banco.
un ejemplo de cómo podemos utilizar la negociación colectiva, ¿no? Vinculado y cómo metemos el tema de inteligencia artificial, el tema de tecnología, porque eso nosotros lo tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Porque el tema es quién controla esta tecnología. Y en este caso, si solamente se lo dejamos a las patronales y no nos metemos en este tema, bueno, la verdad es que la brecha se va a ampliar mucho más, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Por eso este tiene que ser un tema de los sindicatos, no el tema de tecnología como el tema de la productividad. Y después el otro ejemplo vinculado a lo que se dio en Brasil, en Contract CUT, que también el tema, sobre todo que también surgió aquí con respecto al tema de las mujeres, la brecha de género y la brecha digital se amplía, advirtiendo esto también, bueno, lo que hicieron es poder a través de la negociación colectiva generar becas y planes de formación justamente en tecnología, particularmente para mujeres y de trabajadores y trabajadoras con alguna discapacidad o también del colectivo trans, ¿no? En ese sentido ellos pudieron meter ese tema. También el tema de la regulación del teletrabajo lo llevaron a la convención colectiva, hicieron entre los puntos son como unos 12 puntos, pero vinculado, por ejemplo, al derecho a la desconexión, ¿no? Bueno, esto también pudieron implementarlo allí. Y el tema de las becas, bueno, ha sido fundamental porque ha abarcado una gran cantidad, un universo muy importante de, sobre todo de trabajadoras, ¿no? Trabajadores y trabajadoras, pero particularmente de trabajadoras. Acá son dos ejemplos como dos países diferentes, bueno, pudieron avanzar en estos temas, ¿no? Con respecto al tema de la negociación colectiva, también antes de cerrar, un punto que nos parece central para que nosotros tengamos en cuenta, que en el 2022 hubo una reunión que también fue impulsada, por eso es muy importante las políticas organizativas, ¿no? Que se dan a nivel local, que se dan, por ejemplo, aquí en Anebre, pero que también se dan a nivel internacional. La importancia que es estar afiliado a un sindicato internacional, porque a través de el sector global de Uniglobal Finanzas, lo que se hizo, digamos, también por una iniciativa de este sindicato global y concretamente el sector finanzas al cual nosotros pertenecemos, se hizo una reunión con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el 2022, que trataron justamente las cuestiones vinculadas a la tecnología. ¿Cuáles son los puntos? Y una de las cuestiones centrales que surgieron es que la herramienta principal para poder afrontar esto es la negociación colectiva, y lo que establece justamente son algunos puntos que los invito a que ingresen a verlo en el observatorio de UNI, que ahí van a poder, el observatorio tecnológico, que ahí van a poder acceder justamente a este material, y ahí está toda la reunión. Y esto va en el sentido de retomar, ¿no?, el convenio 87 y 98 de la OIT, y también va en sintonía la cuestión tecnológica con lo que ha dicho el director de la Organización Internacional del Trabajo, diciendo que lo que hay que hacer, y esto lo dijo en la última cumbre que se dio en este año, en febrero del 2025, que hablaron justamente una cumbre de inteligencia artificial, porque este es un tema de todos los sindicatos. Bueno, una de las cosas que dijo, tenemos que ir hacia un enfoque de inteligencia artificial que en el centro ponga a las personas, ponga al ser humano, ponga al trabajador, y que a su vez, digamos, busque el aumento de la productividad, no desconociendo que estamos dentro de un sistema capitalista, pero que mejore la distribución del ingreso. Toda una definición en una frase que parece insignificante, no, es toda una definición, digamos. No es el problema de la inteligencia artificial, sino, o de esta tecnología, de este capitalismo de plataforma, sino quién controla esta tecnología, teniendo en cuenta que hoy el poder está asociado al desarrollo tecnológico. Si no, veamos las grandes potencias como hay una guerra, ¿no? Vemos entre China y Estados Unidos cómo se están disputando el liderazgo del mundo en materia de tecnología, es decir, el poder pasa justamente por los datos, ¿no? Y en esto, digamos, como la OIT también está mirando, bueno, la cuestión de esta inteligencia artificial y cómo digamos, lo tenemos que llevar en materia de negociación colectiva. Sí, el aumento de la productividad, pero con una mejor distribución del progreso técnico y económico. Por lo tanto, ahí el uso de los algoritmos que hacen los empleadores, ahí tenemos que estar atentos en función
por ejemplo, como decíamos, los algoritmos de rendimiento, que un algoritmo directamente despide a un trabajador, que le da la responsabilidad de la productividad al trabajador. No, la responsabilidad sigue siendo de los empleadores. Tenemos que hacer foco ahí, digamos. En ese sentido va también la OIT. Entonces entendemos que lo principal es la participación sindical, es decir, lo que tenemos que hacer es impulsar los convenios colectivos. Negociar colectivamente, negociamos todo el tiempo, ¿no? Porque tenemos negociaciones, sabemos, formales e informales, ¿no? Las informales las tenemos todos los días en el puesto de trabajo, en las cuestiones que surgen, los problemas que tenemos cotidianos en el ámbito de las relaciones laborales, que tenemos que resolver muchas veces con el jefe inmediato. Y de ahí, escalando, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante la formación, ¿no? Y la formación de los líderes sindicales. ¿Cuánto tardamos en formar a un líder sindical? Bueno, muchos años. ¿Cuánto tardamos en formar a un director de escuela, no? Bueno, requiere de una experiencia, de una práctica político-sindical muy importante en el terreno, requiere también que aprenda de otros compañeros y compañeras que estuvieron anteriormente, ¿no? Dar ese trasvasamiento generacional y también del marco teórico, ¿no? Saber, digamos, con qué contamos, ¿no? Y digamos, de la dinámica, ir viendo, ir leyendo qué está pasando socialmente. Y es muy importante que podamos avanzar y podamos, digamos, incorporar, llevar a la mesa de negociación estos temas de inteligencia artificial y de la gestión algorítmica. El acceso a la información es clave, ¿no? Esto ya lo vimos, que los empleadores nos pueden correr con ventaja con respecto a tener una información mayor si solamente le delegamos a ellos, hay una delegación de el manejo de este tipo de herramientas. Nosotros tenemos que ser parte del proceso, de todo el proceso. Por ejemplo, en los algoritmos de contratación nosotros sabemos que no le podemos decir al empleador contrata tal, contrata al otro no. Sabemos que esa no es nuestra facultad, pero sí podemos garantizar el proceso, ¿no? Que no sea discriminatorio, que no tenga sesgos. Y creo que nosotros entendemos que tenemos que apuntar ahí. Y el tema de la transparencia, ¿no? La transparencia es transparentar los mecanismos de la utilización del uso de la inteligencia artificial. El problema no es que se utilice, sino cómo se utilice y que no sea la excusa el uso de este tipo de herramientas para achicar lo que es la estructura ocupacional, ¿no? Para achicar los puestos de trabajo. Entendemos que puede haber una transformación, que pueden haber puestos que desaparecen y que aparezcan nuevos, pero entendemos que tenemos que ser parte del proceso y poder, digamos, utilizar y defender, porque es la única herramienta que tenemos, la negociación colectiva, para poder digamos, equiparar estas dificultades, ¿no? O estas desigualdades que trae el uso de este tipo de herramientas por parte de los bancos y fundamentalmente poder hablar de la reconversión de los puestos de trabajo. Esto nosotros lo entendemos como clave. Creo que no hay ninguna más, ¿no? ¿No? ¿No hay ninguna más? No, es la última. Sí. Bueno, como les decía, esto era el aporte que queríamos traer justamente para el debate, entendiendo que en mayor o menor medida el uso de este tipo de algoritmos lo están utilizando los bancos en la región. No sé qué grado están teniendo en el banco de ustedes, pero lo que estamos viendo desde el observatorio de UNI y desde otros sindicatos es que esta es la proyección, ¿no? Teniendo en cuenta que esto está en este momento, nos está tocando una etapa, entendemos, muy difícil, que es esta transición a este capitalismo de inteligencia artificial y nuestro desafío, y quiero contarles una pequeña historia, muy chiquitita para cerrar. Hay un autor que los invito, es de muy fácil interpretación y lectura, que se llama Sennett, y que escribió La corrosión del carácter. Y que es muy interesante porque lo que hace es una crítica, ¿no? a la economía libre de mercado que tenemos y al sistema capitalista, y cómo las políticas neoliberales, dice, bueno, impactaron de una manera negativa en el trabajo, ¿no? Y en el carácter de cómo fragmentaron a los trabajadores, cómo impactaron de manera social. Y lo que desarrolla ahí es el drama de Enrico, ¿no? El dilema. Y ahí lo que hace estaba el padre, Enrico, y Rico era su hijo. Entonces lo que utiliza ahí es una comparación entre generaciones, que es lo que nos está pasando a nosotros en los bancos, ¿no? Que tenemos con esto termino, más de una generación. Entonces, digamos, a través del drama de Enrico lo que hace es comparar estas dos generaciones para explicar cuáles son las cuestiones sociales y cómo impactan en la vida de los trabajadores, cómo impactan socialmente y cómo impacta
particularmente en el carácter, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces dice que en este drama, bueno, el padre Enrico, un italiano que emigró a Estados Unidos y que así a través del trabajo lo que pudo hacer es tener una continuidad y un sentido de pertenencia con la empresa, ¿no? Que lo que le generó no solamente el ingreso, sino que le generó un sentido de pertenencia, le generó continuidad laboral y le generó una identidad y le generó dignidad. Ahora, su hijo, Rico, le tocó otra etapa del capitalismo. Le tocó una época neoliberal, una época de flexibilización, una época de inmediatez, una época que había que adaptarse, que había que cambiar rápidamente, una época básicamente de flexibilización laboral como veníamos hablando. Entonces, dos generaciones que no estaban tan distantes, pero con escenarios laborales distintos. Entonces, el hijo Rico ya no experimentó lo mismo que el padre, no experimentó ese sentido de pertenencia, esa continuidad laboral, porque tenía trabajos esporádicos, es decir, el trabajo ya pasó a ser un medio, ¿no? Ya no era un garante de, o no estaba asociado a la proyección de la vida, no estaba vinculado al sentido de pertenencia y mucho menos al tema de la dignidad, ¿no? Y digamos, esto es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Entonces, el desafío, entendemos, humildemente, lo digo desde los sindicatos, es que tenemos varias generaciones, ¿no? Tenemos dos generaciones y estamos atravesados por este capitalismo de inteligencia artificial, donde muchas veces vemos que no hay un sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. Entonces tenemos que ver cómo nosotros podemos pasar este desafío, porque entendemos que la organización es la que vence al tiempo. Y si nosotros tenemos una vida útil, una vida determinada que, bueno, tiene una fecha de vencimiento dentro de la organización, pero sabemos que tiene que quedar un aporte para las que siguen, ¿no? Adaptándonos justamente a los cambios, a estas transformaciones que van surgiendo y, digamos, con base en lo que hemos conquistado, como por ejemplo la libertad sindical y la negociación colectiva, que son clave, entendemos, fundamental para poder abordar todos estos temas. Lo que tenemos que hacer, entendemos, es ante los nuevos escenarios plantearnos nuevas estrategias y para eso entendemos que lo que hay que hacer es fortalecer las políticas organizativas para poder, digamos, planificar entre todos nosotros cómo afrontamos de una mejor manera, digamos, a este escenario tan adverso que se nos presenta. Esto es lo que quería aportar para el debate, espero haber sido clara, gracias. De hora.